Entre tanto me tomo una rica agua. Después de un tejuino se antoja un agua. Muy bien. Estamos transmitiendo ya de la página Fe por Guadalajara. Perfecto, pues son todos bienvenidos. Cada hermano que nos vea a través de estos medios de comunicación. No me veo por ahí, no sé si estamos transmitiendo o no. Listo. Ok, pues estamos ya en vivo, totalmente. Muy bien, pues son todos bienvenidos los que estamos reunidos y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para ustedes, Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica y cada país de habla hispana y cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cada ciudad, población o estado. Son todos bienvenidos a este servicio primeramente de adoración y luego de crecer en el entendimiento de ese propósito y la voluntad de Dios en el tema que estamos viendo, vacas sagradas. Muy bien, si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo porque vamos a ayudar y edificar a alguien en este maravilloso día. Ok, pues vamos directamente a Romanos capítulo 2, versículo 4, si lo podemos poner en pantalla por favor ahí, Berito. Estamos viendo el tema que se llama vacas sagradas. Es un tema trascendental. Es un tema de suma importancia para todo creyente en Cristo Jesús, de suma importancia para todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en su vida. Son temas que van a cambiar y transformar el alma, literal, y van a poder ayudar al creyente que pueda vivir esa gloriosa y maravillosa vida en Cristo Jesús para ser saciados de esa vida abundante y podamos ser de bendición y podamos ser de apoyo y podamos ser de personas que podamos contribuir a que Cristo sea el conocido, el exaltado, ¿ok? Y Cristo sea el único que lo llene todo y Él sea el todo en todos. Ok, pues dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4: o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, metanoia, cambio de parecer, cambio de pensamiento, cambio de íbamos por un rumbo y necesitamos rectificar o regresarnos al punto donde nos encontramos primeramente con Cristo, nuestro Salvador, donde recibimos a Cristo, donde creímos en Él y fuimos totalmente salvos. Es decir, es como cambiar de rumbo, pues vas por un lado y te regresas al lado o partes del punto inicial donde debiste haber partido desde el principio, para ser edificados ahora en Cristo Jesús, ser edificados en este glorioso y maravilloso pacto y entender el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, tema de vacas sagradas, nos referimos vacas sagradas en el cristianismo cuando una persona o denominaciones, por decirlo así, tienen textos bíblicos que les llaman textos bíblicos que son inamovibles o sagrados, que no tienen, no se les puede dar otra interpretación diferente a las que se les ha dado a ellos, porque los tienen como si fuera un dios. Por eso son vacas sagradas, porque en la India adoran y tienen como dios a las vacas sagradas, y muchas personas tienen más respeto inclusive por un texto bíblico como se los enseñaron sus antepasados o los líderes de ellos, los tienen con mayor estima inclusive que al propio Cristo Jesús. Y esa es la importancia de esta serie que estamos viendo. En esta introducción va a ser una miniserie, por decirlo así, la pura introducción en sí va a ser una serie completa, y la introducción se basa en conocer el propósito y la voluntad de Dios, ¿ok? Si conocemos el propósito y la voluntad de Dios, vamos a conocer el resto de los temas que vamos a ver. Es decir, si queremos saber cuál fue el aguijón de Pablo, pues
no vamos a tener ningún problema por entender. Si entendemos la voluntad de Dios, entonces no vamos a caer, por decirlo así, en la falsa enseñanza de creer que el aguijón de Pablo fue una enfermedad. Pues no vamos a caer en esa falsa enseñanza, porque no fue la voluntad ni el propósito de Dios venir Él y enviar a su Hijo Jesucristo a la humanidad para que su Hijo muriera por la humanidad y llevara y adquiriera, nosotros adquiríamos a través de Él todos los beneficios, pues la posición de hijos, la posición de ser hijos y los recursos que Él nos dio, inclusive los recursos que es pues el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales, todo ese entendimiento por lo cual podemos nosotros vivir una vida abundante y larga sobre la tierra. Okay. Más allá, esta serie va enfocada a la segunda parte del sozo, o sea, es decir, la salvación, en lo cual se utilizó la palabra griega sozo, que no nada más es salvación en el ámbito espiritual, es decir, ser rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo para que la vida de Cristo fuera impartida en nosotros. Y una vez que la vida de Cristo fue impartida en nosotros poder expresar ese Cristo maravilloso eterno y participar de ese propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús. Esa es la primera parte de la salvación, por decirlo así. La salvación no necesariamente significa soy libre de las tinieblas, nazco de nuevo y luego para irme al cielo, como mucho cristiano cree, pero no es así. El objetivo principal, es decir, la salvación no es el fin del por qué Dios hizo un propósito en Cristo Jesús, no es la finalidad, pues, no es el camino final, no es la meta final, la salvación eterna, no es, sino la palabra sozo, es decir, el rescate por el cual Dios pagó por nosotros y nos rescató de la esclavitud del pecado, era principalmente para conectarnos a Cristo y conectarnos a ese propósito, era el objetivo principal. Pero lamentablemente que pues en la iglesia cristiana, incluyendo la evangélica, se cree que el objetivo final es la salvación para irnos al cielo, y no lo ven en el sentido de que es un rescate para conectarnos con el Cristo eterno y conectarnos a ese propósito y expresar a Cristo en la tierra. Pero la segunda parte de la salvación sozo es en el sentido de que Él nos liberó, y podemos ver que Él nos liberó también a través o nos salva también a través de la cuestión temporal, de lo que nosotros podemos vivir en lo temporal. Pudimos ver cómo rescató a personas Cristo cuando estaba en la barca hundiéndose en creo Mateo capítulo 8, y cómo los discípulos estaban gritando, dando voces, y a la hora de la hora Cristo estaba literal dormido en la barca, lo despertaron y luego vino y los libró de lo temporal. Entonces al Señor no se le escapó nada, para que usted me entienda. Muchos se enfocan más en el sentido de la salvación, donde nos rescata de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo, y está bien porque es parte de lo que nosotros tenemos. Para poder adquirir la vida eterna tenemos que creer en el Señor, ¿no? En Cristo Jesús. Y una vez que Él viene y habita en nosotros, pues ya tenemos la vida eterna, hay un nuevo espíritu depositado en nosotros, tenemos la naturaleza divina. Está bien enfocarse en esa parte, pero la mayoría se enfoca a eso y descuida la segunda parte del sozo de la salvación, que es cómo poder ser libre de lo temporal, de peligros temporales, cómo poder ser libre de la pobreza, cómo poder ser libre de la enfermedad, cómo poder ser libre de la muerte prematura, cómo poder ser libre de todo esto temporal. Entonces, esta serie va enfocada a que cuando entendemos el propósito y la voluntad de Dios, de ahí se van a desprender todos los temas que han sido prácticamente, ¿cómo le puedo decir? Esos temas han sido la causa por lo cual mucho cristiano ha muerto antes de tiempo. ¿Okay? Entonces, caso tan sencillo como decir que, como dicen muchos, pues caso sencillo como dicen, bueno, si esto le pasó a Job, ¿por qué no me va a pasar a mí? Pues si se murieron los hijos de Job, ¿por qué no me debe pasar a mí? O como vimos la historia de Abraham, si Abraham Dios le pidió a su hijo, ¿por qué no me ha de pedir mi propio hijo y que se muera mi hijo antes de tiempo? O sea, hay gente con esos malos pensamientos o pensamientos cerrados. Si entendemos el propósito que el Padre hizo en Cristo Jesús para enviar a su Hijo, rescatarnos de las tinieblas y ahora proveernos la vida de su Hijo, para nosotros ser el cuerpo de Cristo, que podamos
literalmente por lo cual Dios está expresando aquí en la tierra, que era la idea principal del propósito eterno. Entonces, ¿cómo vamos a creer que el mismo Dios que envió a Cristo Jesús y lo sacrificó, vaya que sufrió bastante, como para creer que Él mismo nos tiene enfermos, o que no nos va a librar de la enfermedad, o que no nos va a librar de la pobreza, o que no nos va a librar de peligros temporales, de accidentes, etcétera? Pues entonces la mala doctrina, o la doctrina errada, o las herejías, por decirlo así, han hecho que los hijos no puedan experimentar la vida eterna, no puedan vivir la vida abundante en lo temporal. Hablando del sozo, libres o salvación de peligros temporales, porque esa es la segunda parte de la salvación. Se enfocan a lo primero y lo segundo lo descuidan. Y cuando descuidan lo segundo, uno dice, bueno, sí estoy fluyendo con la vida de Cristo, creo que Él es mi verdad presente, creo que el propósito lo hizo en Cristo Jesús, creo que Él habita a través de mí, creo que necesito renovar el entendimiento a través del conocimiento pleno de Cristo, que Cristo me sea más revelado, aparte de ser salvo en lo espiritual y tener un espíritu nuevo, aparte necesito que Cristo se me revele en el alma. Y cuando Cristo se me revela en el alma, entonces, si yo me enfoco nada más a eso, pero no me enfoco también a qué es lo que está afectando a la iglesia de Cristo en la actualidad, pues ¿de qué serviría que una persona se le revele a Cristo y a los 40, 50 años ya está en la tumba, 3 metros bajo tierra? ¿Serviría de algo? Entonces no serviría. A Dios no se le escapó nada. Salvación espiritual y salvación temporal, no se le escapó nada. Ahora, no nos estamos enfocando a lo temporal, sino nos estamos enfocando al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, para entender por qué la iglesia de Cristo está muriendo en lo temporal, está siendo destruida en lo temporal. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento es principalmente acerca del propósito y la voluntad de Dios. Muy bien, pues podemos ver expresiones de personas que se les reveló Cristo inclusive, y después se les olvidó lo que ellos, esa revelación. Fíjese qué maravilloso. Mire, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Pedro en Marcos capítulo 8. O lo podemos ver en Mateo 16, 13 al 20 también, pues. Mateo 16, Mateo 16, 13, por favor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, o sea, está hablando quién era él, pues, en otras palabras, ¿no? Otros dijeron que era Elías, el Hijo del Hombre, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, se refería a él cuando decía quién es el Hijo del Hombre, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, o sea, le fue revelado Cristo antes de la revelación que estuvo el apóstol Pablo. La única diferencia es que a Pablo se le reveló siendo una persona nacida de nuevo, y a Pedro se le reveló siendo un muerto espiritual. Pero la revelación del Hijo de Dios, el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente, es algo que se le debe de revelar a la iglesia de Cristo, ¿sabe usted? Es algo que todo hermano en Cristo, que es parte de la iglesia de Cristo, que ha nacido de nuevo, ahora es necesario que se le revele ese Cristo eterno, es el Hijo del Dios viviente, eterno. Es importante que se revele, porque no nada más basta con que ya sé que soy salvo. Y si usted le pregunta a un hermano en Cristo: ¿conoces a Cristo? Sí, porque ya soy salvo. Pero no entienden el propósito ni la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús, no lo conocen. Entonces no tienen una revelación del Cristo, porque ellos, fíjese, hay ocasiones que no se trata de juzgar a nadie. Esta serie, ya se los dije, se trata de juzgar sistemas, ¿ok? Sistemas de pensamiento, sistemas que no han funcionado. De todo eso se trata, ¿no? El sistema del mundo.
y que gran parte de la iglesia esté inmiscuida en ese pensamiento, en ese sistema del mundo, aunque no, a veces lo hacen ignorando, pues para que usted me entienda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene que haber una revelación directa del Padre y del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo en Juan 14 glorifica a Cristo. Él le da gloria a Cristo, y el Espíritu Santo es el único que nos muestra a Cristo. Es el único que puede traer ese entendimiento del Cristo eterno, ahora habitando en nosotros, que somos su cuerpo, Él siendo la cabeza. Y Él gobernando, Dios manifestándose a través de la iglesia, porque ese fue el propósito y la voluntad del Señor siempre desde el principio de la creación. Entonces, ¿se le reveló a Pedro, sí o no? Se le reveló. ¿Estamos de acuerdo que se le reveló? Entonces, ¿por qué Pedro, posteriormente, bueno, sabemos toda la historia, ¿no? Sabemos que lo niega y sabemos todo ese asunto, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia entre por qué no continuó esa revelación del Cristo eterno en el apóstol Pedro, porque era necesario que ahora el Cristo eterno se le revelara a una persona, y fue al apóstol Pablo. Eso se borró de Pedro, se borró. ¿Cuándo se borró? Cuando ese hijo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, muere en la cruz. Todos los discípulos estaban decepcionados. Ellos no creían, inclusive parte de ellos no creían. Cuando Él iba a morir, dice: pues Señor, que ni eso te acontezca. Ni siquiera entendían que Él tenía que morir y resucitar. ¿Ok? Ni siquiera lo entendían. Hasta cuando Cristo les abre el entendimiento, resucita y anda con ellos 40 días. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces les habla acerca del reino, y les habla acerca de lo que tenía que padecer el Cristo, de los padecimientos del Hijo. Hasta entonces se abre el entendimiento en ellos, pero aún no llega la revelación del Cristo eterno hasta que se lo revela al apóstol Pablo. Por eso es muy importante, y es de gran importancia esta serie de introducción a Vacas Sagradas, que estamos hablando cuál es el propósito y la voluntad de Dios. No se trata de una voluntad para diferentes personas, sino hay una sola voluntad que Dios tiene, y que nosotros nos tenemos que adaptar a esa voluntad. Y si nos adaptamos a esa voluntad, el resto de la Biblia la vamos a entender. No hay problema por decir: es que el aguijón de Pablo fue algo que Dios le puso, y Pablo le dijo: bástate mi gracia, Señor. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Pablo le dice: ¿cuándo me vas a quitar este aguijón? Te he rogado 3 veces que lo quites de mí. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, Pablo. Y la gente cree que Dios le está diciendo a Pablo: bástate que te salvé. No, le está diciendo: bástate mi gracia. Es diferente a bástate que te salvé. Entonces empiezan a inventar. Tenía problemas el apóstol Pablo, muchísimos en la tierra. Lo perseguían, lo apedreaban. Vean segunda carta de los Corintios 11. Estuvo muchas veces náufrago. Lo latigaron, lo apedrearon con hambres, con desvelos, con ayunos forzados, porque Pablo vimos que hacía ayunos forzados de que no comía porque por la misma persecución. Fue apedreado, dejado casi como muerto. Muchos dicen que murió. Entonces dice Pablo: ¿cuándo vas a quitar esto? Te he pedido 3 veces, ¿no? Bástate mi gracia. Entonces significa que en la gracia está la clave para poder ser libres de peligros temporales. Ahí está la clave. ¿Entendemos? Y créalo que no era una enfermedad el apóstol Pablo. Ese problema que tenía no era una enfermedad de los ojos, ni era un problema de conciencia que se sentía mal por haber participado en la muerte de Esteban, ni era tampoco que muchos dicen que Pablo era del grupo LTYWXS. Tampoco, no pertenecía a ese grupo. O sea, no era Pablo así, pues. No se trata de eso el aguijón. Era un ángel. Obviamente dice que era un ángelo. El aguijón del apóstol Pablo era un ángel, un mensajero de Satanás. Bueno, entonces continuamos. Entonces la revelación del Cristo, cuando ya lo vio Pedro crucificado, ¿qué crees? Pues simple y sencillamente se pasó de largo esa revelación que le dio el Padre al apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación se le reveló, se le abrieron los ojos espirituales a Pedro, siendo muerto espiritual. Pero nuevamente Dios trata ahora con el apóstol Pablo para que a Pablo le llegue
esa gran revelación acerca de la voluntad y el propósito de la manifestación del Hijo eterno aquí en la tierra. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos ahora. Ya vimos el concepto de voluntad de Dios y entendemos el concepto de voluntad de Dios. La voluntad es lo que Dios propuso hacer en sí mismo, lo que Dios propuso y dispuso hacer por su soberanía, lo que Él decidió hacer desde el principio, antes del principio de la creación, en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es lo que Dios propuso hacer a través de su Hijo Jesucristo, significa que si nos desviamos en algún tema diferente a lo que Dios propuso hacer a través de su Hijo Jesucristo, entonces estamos errando al blanco, por lo cual vienen las consecuencias para los cristianos que están padeciendo y que mueren antes de tiempo. ¿Captamos? O sea, ¿cómo es posible que hermanos en Cristo estén diciendo que Dios da la vida y Dios la quita? Uno, porque lo dijo Job, y otra creo que viene en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Viene esa expresión, vamos a ver quién lo dijo. No lo dijo Samuel, lo dijo Ana, la mamá de Samuel, esposa de Elcana. Vamos a la 1 Samuel, por favor, si lo tenemos ahí a la mano, capítulo 2. Dice, versículo 6. Mire, esta expresión y la que dijo Job, Job capítulo 1, versículo 21, dice: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Jehová dio y Jehová quitó. Bueno, tenemos que analizar el contexto de la historia de Job, porque lo dijo, pero no porque lo dijo Job significa que Dios da la vida y Dios la quita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la 1 Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Ahora, yo le preguntaría, ¿hay personas que podrán subir del Seol? Digo, entendiendo como Seol el corazón de la tierra, pues lo que muchos le llaman el infierno, el Hades, se le llamó en griego. ¿Usted cree que alguien puede entrar o salir? Bueno, uno puede decir, bueno, es que Dios tiene la potestad y en su soberanía Él decide quién se va al infierno y quién no. O sea, no puede, o sea, está mal ese concepto, pues, porque Dios no decide, el que decide es el ser humano, en su libre albedrío, si creer en Cristo Jesús o no creer. ¿Entendemos? Entonces, Jehová mata y Él da la vida. ¿Quién dijo esa expresión? Pues, para que usted me entienda. Si el propósito que Dios hizo en sí mismo o en la manifestación de su Hijo, ese propósito, esa es la voluntad de Dios, el propósito de Dios es la voluntad de Dios que decidió hacer en su Hijo. Y cuando usted ve al Hijo manifestado en carne y luego lo ve crucificado en la cruz, ahí estaba llevando el pecado, ahí estaba llevando la enfermedad, ahí estaba cargándole toda maldición, se le estaba cargando. Entonces, si el propósito que hizo Dios en Cristo era eso, redimirnos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y trasladarnos al reino de su amado Hijo, ahora portadores de la vida de Cristo, Cristo habitando en nosotros. Ahora imagínense, si esa era la voluntad, entonces, ¿por qué aquí en 1 Samuel encontramos Dios da la vida y Dios la quita? Si Él vino a proveer vida a través de Cristo Jesús. Si la perfecta voluntad de Dios era proveer la vida de Cristo en la humanidad que creyese en Él, entonces ¿por qué vamos ahora a desviarnos y decir que Dios mata y Él da la vida? Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Bueno, vamos a leer el versículo 1. Es un cántico de Ana, para empezar, es un cántico. ¿Estamos de acuerdo? Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cuál era el problema de Ana, la esposa de Elcana? ¿Qué cree? Este hombre Elcana tenía dos mujeres. Una tenía un nombre bien raro, déjeme checar el capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1. Ustedes van a encontrar la historia que cada rato Ana era estéril, no podía tener hijos. Dice que le oró al Señor ante el sacerdote que estaba oficiando.
Pero era una mujer que era muy parecido a Sara cuando la Agar menospreciaba a Sara, no sé si recuerda la historia, que porque Sara era estéril y Agar no. La misma historia estaba muy parecida de Ana y la otra mujer se llamaba, tiene un nombre rarito. ¿Cómo? No, ese era el novio. Ese no, no, yo tengo otro nombre, pero se llama Sara y la otra se llama, déjeme verlo al principio. Dice en el versículo 2, 1 Samuel 1:2, dice: y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina. Ahí tiene un nombre para tu bebé, Berito. Penina. Ok. Dios mío, está mejor, no le pongas ese nombre ahorita porque van a hacer bullying en la escuela. Ok. Entonces era Ana y Penina. Pero ¿qué cree? Penina tenía hijos y menospreciaba a Ana. O sea, era una historia. Entonces póngase a pensar esta mujer. Y no nada más eso, sino aparte, vean lo que sucedió. Tenían que subir a ofrecer el holocausto. Bueno, el caso es que esta mujer le pidió al Señor para que le complaciera con el nacimiento de un hijo. Y ya cuando llegamos al capítulo 2, dice que ella llegó otra vez al altar. Se fue el tremendo de Elcana con su otra esposa, y luego Ana los alcanzó. Y dice que llegó y ofreció entonces a su hijo. Dijo: este es mi hijo, el cual lo dedico a Jehová para servicio completo del Señor. Okay. Entonces, en esos términos está la historia. Pero antes de esa historia, pues Ana se había embriagado. O sea, eso sucedía muy común en el Antiguo Testamento. O sea, tomaban vino y otras cosas más. Se había embriagado. Entonces no se sabe si iba embriagada o no cuando subió al altar, pero lo que sí se sabe es que empezó a cantar. No sabemos si todavía iba bajo los efectos del alcohol o no, pues. Pero luego dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 3, dice: no multipliques palabras de grandeza y altanería. ¿Por qué cree que dijo ella? Por cuanto me alegré en tu salvación. ¿De qué cree que la salvó el Señor? Pues de la vergüenza de ser estéril y no tener hijos. Versículos: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Estaba refiriendo a la mujer que le hacía bullying. ¿Cómo se llamaba? Penina. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz 7. Imagínense, esa mujer estaba muy contenta porque había dado luz. Y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Por qué cree que dijo que languidece? O sea, va en detrimento, pues. Estaba hablando, ¿quién era la competencia de ella? Penina. Y luego en esos términos, esta mujer Ana, que ni siquiera estaba profetizando, sino estaba solamente haciendo un cántico a Jehová por haberle dado el premio de haber tenido un bebé, salido embarazada. Entonces dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahora la pregunta es: ¿realmente estaba profetizando esta mujer? ¿O era simplemente un cántico de agradecimiento en su ignorancia? Porque acuérdense que en el antiguo pacto había muchísima ignorancia acerca del propósito eterno y la venida de Cristo, porque Dios les mostró a Cristo a través de sombras, tipos y figuras. Ahí estaba encapsulado el propósito eterno, pues, pero estaba oculto al entendimiento natural. Estaba totalmente oculto el propósito eterno. Esta mujer no entendía que Dios no era el dador de la muerte. Ahora, si se encuentra un cristiano, cree lo que son las frases que utilizan: Dios da la vida, Dios mata y Él quita. Y luego, ¿dónde dice hermano o hermana? Pues en la Biblia, hermano. ¿Y en qué parte? Pues en Samuel. ¿Y quién lo dijo? Ana. ¿Y cómo estaba Ana para decir eso? O sea, todos tenemos que analizar. No nada más es que veamos una palabra y ya es una profecía porque así lo dice la Biblia. No, mi hermano. O sea, tenemos que analizar quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué circunstancias lo dijo, de un dolor y un agradecimiento que ella sentía. Dolor porque la menospreciaban, y agradecimiento porque el Señor le había permitido que saliera embarazada. ¿Entendemos? Entonces, si creemos que Dios da la vida y Dios la quita, Dios mata, y dice, y Él da la vida,
porque lo dijo Ana, entonces creeremos y seguiremos también la misma orden de Elcana, ¿no? Tenía 2 mujeres. ¿Me entiende? O sea, es incongruente pensar que si yo voy a creer lo que dijo Ana, que Dios da la vida y Dios la quita, pero no voy a actuar como Elcana, que tiene 2 mujeres. O sea, ¿por qué no hago lo primero? Pues porque no creo tampoco que Dios da la vida y Dios la quita, porque lo dijo una mujer, ¿me entiende? Y luego dice el versículo 7, muy trascendental también: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Vamos a pensar, ¿qué criterios de personas del Antiguo Testamento? No podemos juzgar a Ana, porque ella lo dijo en su ignorancia. Lo que sí podemos juzgar es ese sistema cristiano que piensa que Dios empobrece, que Dios mata, Dios da vida, pero él también empobrece y enriquece. Entonces, si tenemos el pensamiento que Dios empobrece y enriquece, entonces ¿en qué momento se va a manifestar por lo que por gracia se pagó en la cruz? Segunda carta de los Corintios 8:9, él se hizo pobre, siendo dueño del oro y la plata, rico. ¿Por qué? Esa fue su gracia, favor inmerecido, que por amor a nosotros hizo pobre en un lugar, en la cruz, para que nosotros, con esa maldición que le cayó en la cruz, nosotros fuésemos enriquecidos. Y luego dice 2 Corintios 9:11, para toda buena obra. Hay unas personas, bueno, yo respeto, que crean que la segunda carta de los Corintios 8 y el capítulo 9 no hable de riqueza espiritual, que él se hizo pobre, y no que digan que digan ellos que es pobreza espiritual, no hable de pobreza económica. Y que cuando habla de riqueza, habla de riqueza espiritual y no económica. Yo lo respeto, pero no lo avala el contexto. El contexto no avala que él se hizo pobre espiritual para hacernos nosotros ricos espirituales. No lo avala el contexto, con todo respeto. Entonces, ¿está hablando de qué cree? De ofrendas para los santos. Está hablando de lo económico. O sea, de eso está hablando la carta, la segunda carta, de las participaciones, de lo que le dan al apóstol Pablo, de lo que me dan para los pobres de Jerusalén. Está hablando de dinero. Los de Macedonia, los de Acaya son los primeros dadores que hay, a los cuales les prometió que iban a ser enriquecidos conforme, y que todo se les iba a suplir conforme a sus riquezas en gloria. A los filipenses, porque eran aquellos que, por decirlo así, vivían en la región de Acaya, y que eran los que participaban con el apóstol Pablo. Primero participaron en razón de dar y de recibir, dice. Entonces, gran parte del por qué no se manifiesta en los hijos de Dios la riqueza financiera, que el mundo la está aprovechando. ¿Sí sabía? El mundo la está aprovechando. Cuando yo veo desesperadamente que gente que no conoce a Cristo, que no conoce el propósito eterno, que no tiene un propósito aquí en la tierra para predicar a Jesucristo, ni dar a conocer a Jesucristo, mi hermano, que al contrario se están enriqueciendo para ellos, están construyendo acá, comprando allá, porque la riqueza de la tierra la están obteniendo gente que no tiene nada que ver con Cristo. Yo me desespero, porque digo, ¿por qué los hijos de Dios, cuando le hablamos de un proyecto financiero, por qué no meten dinero en el proyecto financiero para que también obtengan la riqueza de la tierra? Digo, usted sabe que estamos promoviendo la página de internet, ¿verdad? En Fe y Poder y Palabra de Fe y Gracia, estamos promoviendo esta empresa nueva que el Señor nos dio a conocer. Estamos hablando de ingresos pasivos, de inteligencia artificial, de robots que están trabajando y generando riqueza para que los hijos de Dios les llegue la idea creativa y la aprovechen, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios por los de aquí, porque la aprovechan. Pero ¿qué pasa con las personas que oyen esta enseñanza y no la aprovechan? O sea, toda la vida van a estar pobres y luego van a decir, no, pues es que Dios enriquece a unos y a otros los empobrece. Y yo no sé si soy de los que me va a empobrecer o me va a enriquecer. Provecito, Dios mío. Bueno, si no creen que Dios los quiere en riqueza financiera, si no creen, bueno, está bien, pero comuníquense con nosotros para darle la idea creativa y venga la riqueza. O sea, es incongruente, ¿no? Comuníquese con nosotros para decirle cómo tenga la riqueza financiera. $. Y ahora la pregunta es, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Es el pastor Sergio Soto o es el Señor que me envió la idea creativa? Vamos a caer a lo mismo, ¿no?
Es el Señor por su gracia que nos está dando estas ideas creativas, porque sabe que nosotros tenemos un proyecto para expandir el reino de Dios en la tierra. Él sabe que tenemos una visión y por su gracia nos está manifestando las ideas creativas para cumplir y participar con ese propósito eterno, que sea la extensión del reino, la predicación de Jesucristo, mi hermano, en toda la tierra. O sea, vamos a caer a lo mismo, pues. No, es que Dios, no sé si yo soy de los que Dios, porque aquí me dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y yo no sé si soy el que a mí me quiere pobre, me quiere rico. Es que gente no sabe ni siquiera la voluntad del Señor. Si Cristo llevó la pobreza en la cruz del Calvario para enriquecernos, y luego dice 2 Corintios 9:11, ok, para toda liberalidad, para ser generosos, para participar en los proyectos del reino aquí en la tierra. O sea, si por eso nos hace ricos, ¿por qué no recibir lo que ya Él pagó en la cruz del Calvario? ¿Por qué tengo que estar pobre? Dios mío, yo siempre me he preguntado, ¿por qué los cristianos están pobres? ¿Por qué no les enseñan esto? Y cuando llega la idea creativa, no participan. No participan. Es lamentable, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de lo material? No, estamos hablando de lo que Él pagó en lo espiritual, pero que se manifiesta en lo temporal. Por eso le digo, estamos hablando de salvación en lo temporal, pero obviamente que viene de lo que se pagó en lo espiritual. Si el pecado de Adán en Génesis capítulo 3 trajo como consecuencia la maldición de la tierra y que el hombre iba a comer con escasez y el sudor de su frente, cardos y espinos le iba a producir la tierra, eso fue consecuencia del pecado, mi hermano. Pero ahora, ¿qué dijo Juan el Bautista aquí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ese es otro rollo, ¿no? Tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros, en serio. Bueno, es de la iglesia de al lado. Entonces, mi hermano, Cristo quitó el pecado y nos proveyó inmortalidad por la vida de Él que nos proveyó. Si quitó el pecado, porque no vino y lo cubrió, como en la ley de Moisés, vino y lo quitó. Entonces, si quitó el pecado, las consecuencias del pecado, era parte de ello, era la pobreza financiera, económica, de bienes. Entonces, ¿qué trae como consecuencia quitar el pecado? ¿Tenemos que seguir con la pobreza? ¿O tiene que haber un cambio en esa área? ¿Por qué? Porque necesitamos ser nosotros aquellas personas que participen para que se extienda el reino en la tierra. O sea, yo no soy de la idea que, bueno, extiende el reino nada más ahí con tu compañero de trabajo, nada más uno al que le hablas, porque los demás te tratan de aleluya y no te quieren hablar. Y nada más tú, un amigo, bueno, así les pasa a muchos cristianos, nada más un amigo tiene en el trabajo, ahí extiende el reino. Predícales a Cristo, pero te mandan por un tubo los 100 trabajadores más que uno que es tu amigo, es el único que te oye. ¿Por qué en lugar de rescatar uno en tu trabajo, por qué mejor no inviertes dinero en el reino? Construimos un domo y empezamos a predicar a Jesucristo por todo Jalisco y por todo México para salvar a miles y miles y millares. En lugar de que conformes, en mi trabajo le predico al filigonio. ¿Por qué ser conformistas, mi hermano? ¿Por qué ser conformistas? Y luego, no lo digo por ustedes, pues. A lo mejor alguien que nos va a ver, algún Pepe Toño que nos va a ver acá o Anastasio que nos va a ver por esos medios. Entonces, ¿es correcto lo que dijo Ana? En su angustia y a la vez en su agradecimiento. Dios da la vida y Dios empobrece. ¿Será correcto esa expresión? Y Él enriquece y Él abate y Él hace todo. Lo más maravilloso que en el versículo 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y dar un sitio de honor. ¿Verdad? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Se da cuenta?
Primero Dios empobrece y Dios enriquece. Ahora resulta que el pobre lo sienta con príncipes. Hay una contradicción ahí, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Una aparente contradicción. Pero no es una palabra profética, es el cántico de una mujer. Versículo 9: Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y así sucesivamente. Luego dice el versículo 11: Y el Cana, o sea, es decir, el papá, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es importante entender todo esto, mi hermano, porque la verdad esta es la historia de cómo nació este hombre llamado Samuel, ese profeta del Señor, usado por el Señor inclusive para exhortar al pueblo. Yo sí creo que exhortó a David, ¿no?, en la circunstancia que estaba sucediendo. Pero bueno, porque lo dijo Ana, yo creo que entonces Ana es profetisa para profetizar acerca de que Dios mata y él da vida. Dios empobrece y enriquece, ¿será correcto? Está como cuando alguien mencionó lo que dice el Salmo, que es otra vaca sagrada, esa es una vacota sagrada, ¿no? En uno de los salmos dice, a ver si lo encuentro aquí: no me des mucho, ni me des poco, solamente dame lo suficiente. Y eso usted lo va a encontrar en uno de los salmos. Si lo busca por ahí y le encuentra, me dice, por favor, no me des mucho, no sé si viene en Proverbios o en Salmos, creo que en Proverbios, ¿no? No me des mucho ni me des poco, solamente dame lo suficiente. Proverbios 37, por favor. Esta es una vacota gordota sagrada, ¿qué es? Proverbios 37. 36, ¿no? ¿Seguro? Sí, el 8. Vamos a leer desde el 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice el salmista. ¿Quién era el salmista aquí? Bueno, son las palabras de Agur, no son de David ni de Salomón, son de Agur. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Cuántos saben que está muy bonito eso, no? Es decir, aparta de mí que toda palabra que yo diga mentirosa o de vanidad, apártala a mí, dice Agur. Y luego dice Agur, obviamente que en su ignorancia acerca de lo que Cristo iba a venir a manifestar y a pagar en la cruz: no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario. Y luego usted le pregunta, porque muchos hermanos creen eso, Señor, si me da mucha riqueza me voy a envanecer, me voy a envanecer, Señor. Si me da mucha riqueza al rato voy a andar como voy a andar presumiendo el dinero, Señor, y luego me voy a apartar de ti, Señor, porque si me da mucha riqueza el dinero me puede pervertir, Señor. No es el dinero, hermano, es tu corazón. El dinero no puede pervertir a alguien que entiende el propósito y la voluntad de Dios y que sabe por qué aquí está constituido como parte de la iglesia de Cristo. Alguien que sabe que tiene que expresar a Cristo en la tierra, no lo va a contaminar el dinero, pues, para que usted me entienda, ¿no? No me des pobreza ni riquezas. Y lo que dice: manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Fíjense, por eso muchos cristianos no quieren ser enriquecidos. En lo económico no quiere ser enriquecido. El problema que dice: no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, imagínense, no quiero ser enriquecido en lo económico, hermano, porque pues, ¿para qué? Al Señor le pido, dame lo necesario, lo indispensable, nada más para comer frijoles y un día carne en la semana. ¿Para qué quiero más, hermano? Si me puedo envanecer y me puedo alejar del Señor. El problema no es el dinero.
Siempre ha sido el corazón de la gente, que se alejan por cuestión del dinero. Sí sabe que hay gente que se aleja por cuestión del dinero, pero el problema no es el dinero. Nunca ha sido lo económico. Más cuando tenemos un proyecto para participar en el propósito eterno del Padre, la riqueza que el Señor me va a proveer, me va a manifestar, es para participar con ese propósito del Padre. Y que Cristo siga siendo impartido en esta humanidad que está en tinieblas, conocido. ¿Sabe que esa es una bacota gorda sagrada? Hacía mucho cristiano. ¿Para qué? ¿Para qué dinero, hermano? Me voy a echar a perder. Entonces nunca ha sido el dinero. Están esperando solamente una oportunidad para echarse a perder. No ha sido el dinero. El dinero es el pretexto. Pero cuando tú sabes para qué es el dinero y el primer lugar del dinero, ¿para qué lo puedes utilizar en primer lugar? Es para el reino, para extender el reino. Jamás el dinero va a echar a perder a la gente. Aunque en el Nuevo Testamento se habla como un Dios Mammon, porque muchas personas tenían casi al mismo nivel a Mammon, es decir, el amor al dinero igual que el amor a Dios. Pero no se trata del dinero, el problema son las personas y el corazón de las personas. Entonces, el Señor nos presenta oportunidades financieras. El que quiere seguir siendo pobre va a seguir siendo pobre, no porque no dimos a conocer cómo pueden ser enriquecidos para toda buena obra, sino porque la gente no aprovecha las oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se trata, el Señor no sé si me quiera pobre, me quiera rico, no sé. Es que ni siquiera sabes qué rumbo tienes, ni a dónde vas, ni qué haces en la tierra. Mejor vete al cielo ya. ¿Que no? O sea, un cristiano que no sabe para qué está aquí. Bueno, por eso estamos enseñando, ¿no? Que no sabe cómo participar en el propósito eterno del Padre, que esa es la perfecta voluntad del Señor. Entonces, ¿qué están haciendo en la tierra? Conformándose los domingos con un cultito religioso para sentirse bien y ser liberado de cargas porque se portaron mal toda la semana, y llegan el domingo y se dan golpes de pecho y sentirse bien libres. ¿Acaso será ese el propósito de la iglesia gloriosa de Cristo, por lo cual Él nos rescató? No, mi hermano. Pero bueno, entonces la voluntad de Dios se le reveló primeramente a Pedro, pero Pedro no le dio continuidad porque era muerto espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Segundo lugar, se le reveló al apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, versículo 13, por favor. Claro que vamos a cumplir y vamos a extender el reino aquí en la tierra con toda esa riqueza financiera que el Señor nos está proveyendo y nos va a seguir proveyendo. Cada vez más va a ir incrementando para que ese propósito eterno sea dado a conocer a esta humanidad. Dice el apóstol Pablo, narrando la historia de Hechos capítulo 9 cuando se convirtió. En este caso, Pablo estaba relatando su conversión. Hechos capítulo 22, ¿ya lo tiene? ¿Listos? Es la defensa del apóstol Pablo ante el pueblo. Hechos 22, 13 dice, vino a mí, él estaba recordando lo que había sucedido en Hechos capítulo 9 en su conversión, pues. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. ¿Quién era? Ananías, la persona que usó Dios para eso, ¿no? Cuando Pablo asolaba la iglesia, todos sabemos en Hechos capítulo 9 que vino un resplandor que lo cegó, y muchos dicen que se cayó del caballo, pero pues no hay una evidencia de eso. Lo único que sí cayó y quedó ciego. Dice, vino a mí. ¿Quién vino a él? Bueno, era Ananías, ¿no? Dice, usted lee el versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas que su voluntad y veas a quién, al justo, y no nada más lo veas, sino que oigas
la voz de su boca. Fíjate qué impresionante, ¿eh? Lo que le reveló al apóstol Pedro, que fue solamente una pequeña intermitencia en el tiempo natural, escuchó una voz, se abrieron los ojos del apóstol Pedro y entendió que el Padre le reveló: este es el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo eterno. ¿Okay? Eso le reveló al apóstol Pedro. Sin embargo, no permaneció esa revelación, porque más adelante ahora se lo revela ¿a quién? Al apóstol Pablo, pero ya un hombre nacido de nuevo. Y luego le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido, le dice a Ananías, para que conozcas, uno, la voluntad de Dios. Entonces, si usted quiere saber la voluntad de Dios para la humanidad, la voluntad de Dios de lo que hizo en Cristo Jesús, la voluntad única y exclusivamente del Señor, entonces tenemos que ir a escuchar ¿a quién? Pues al apóstol Pablo, ¿no? Y escuchar al mismo Cristo que anduvo en Jesús, por decirlo así, en el cuerpo de Jesús, el Hijo eterno que anduvo manifestándose en la tierra, escuchar las palabras directamente de él. ¿Qué fue lo que dijo que vino a hacer a la tierra? Entonces, esa es la voluntad, ¿no cree? Y entender ahora ese Cristo eterno, el Hijo ya resucitado, el Cristo eterno, ahora que le revela al apóstol Pablo estas palabras, y a través de Ananías le dice que el Señor te escogió para que conozcas su voluntad. Y lo segundo era que veas al justo, es decir, tuvo que ver a Cristo, obviamente al Hijo de Dios, y no nada más eso, sino que oyera la voz de su boca. Y ahí recibiera, ¿qué cree? La revelación que ya nos dio a conocer a través de la carta a los Efesios. Ahí es donde viene la revelación del propósito que antes era un misterio para el Antiguo Testamento, porque solamente está encapsulado, por eso sí, estaba guardado, no era revelado a ellos. Nunca fue revelado el Cristo más que por sombras, tipos y figuras. Inclusive el que lo vio un poquito más fue Abraham, antes de la ley. Fue el que tuvo un poquito más de revelación, una visión del Cristo eterno, porque dice en Génesis 22, dice: Jehová será provisto. Y Jesús dijo en Juan capítulo 8 del 50 en adelante, Jesucristo dijo que Abraham iba a ver mi día, y lo vio. Tuvo una visión del Cristo eterno. O sea, se le reveló muy poco, pero todo fue en sombras, tipos y figuras. ¿Okay? En sí nadie conoció el propósito eterno, y menos la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Ana, cuando dice Dios mata y Dios da la vida, conocería el propósito eterno y la voluntad del Señor? Mi hermano, total oscuridad. Yo no puedo agarrar un texto del Antiguo Testamento para decir: esta es la voluntad del Señor, Dios mata y Dios da la vida. Porque lo dijo ¿quién? Ana, y lo dijo Job. No hace una división de los pactos, ¿correcto? Y estamos. Ahora, ¿qué pasa con una persona que dice que Dios da la vida y Dios la quita? ¿Qué es lo que está generando eso en el creyente? Inseguridad. Está generando temor de que no sabe si Dios le va a quitar un hijo de un momento a otro. Manda a sus hijos a la escuela y les está marcando cada 30 segundos. Cada minuto le está marcando a ver cómo están en la escuela. Hijo, ¿no te has caído? ¿Estás bien? ¿No te cayó arriba un ladrillo del techo? ¿No se ha derrumbado el techo, hijo? Todo está bien, mi amor. ¿No te dieron algún agua por ahí con brujería, hijo? ¿No te han dado nada, mi hijo? O sea, todo está perfecto. Tus amigos te han tratado bien, no te han hecho bullying. Imagínense un padre preocupado todo el tiempo, que no sabe lo que le va a pasar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios da la vida y Dios la quita. Y Él a veces te presta a los hijos y Él te los lleva cuando Él quiere. ¿Qué seguridad de protección divina hay ahí, mi hermano, de salvación en lo temporal? Nada. Y el temor lleva en sí consecuencias. Cuando Juan habla en 1 Juan capítulo 4 versículos 17 y 18, dice que el temor lleva en sí un castigo. El temor es lo contrario a la fe, mi hermano. La fe es confianza, seguridad. Ok, no nada más la seguridad de salvación que tenemos para vida eterna, sino la seguridad en la salvación en lo temporal, que sabemos que si vamos a pasar todo 2024 y vamos a regresar para el 2025 y vamos a estar 2025, 2026 y muchos años más sobre la tierra, y no vamos a morir de un accidente y de una enfermedad incurable. Esa es la seguridad, es seguridad, ¿no? Pero ¿qué pasa con un hijo de Dios que continuamente se les está metiendo esa doble semilla? Dios da la vida, Dios la quita, Dios es luz, Dios es tinieblas.
¿Qué pasa con ese tipo de personas, de hermanos en Cristo? Pues no saben cuándo se va a llevar a sus hijos y no saben si van a salir y van a regresar. Por eso están siempre temerosos. Y todas las mañanas me cubro con la sangre del Señor, me cubro, me cubro, me cubro. Y es más temor que realmente estarse cubriendo con la sangre, aunque la sangre del Señor no era en sí para protección divina, sino era más bien para, en el sentido de quitar el pecado, vaya, de redención eterna. Y mucha gente está cubriendo con la sangre, cubro a mis hijos con la sangre del Señor, que no les pase nada, cubro a mis hijos. Y todo el día cubro a mis hijos hasta que regresan a casa. Ya es que, ay, qué bueno que regresaste con bien, mi hermano. Puro incredulidad, temor, inseguridad, todo eso, mi hermano. Por eso luego se pregunta, ¿por qué murió el hijo de un creyente cristiano? Pues porque todo el tiempo andaba como Job, temeroso de que sus hijos, ¿acaso habrán pecado mis hijos? Eso decía Job, ¿acaso habrán pecado mis hijos? Y dice que hacía holocausto todos los días para expiar el pecado de sus hijos. ¿Y qué cree? De todos sus hijos murieron. ¿De qué sirvió expiar el pecado continuamente y poner la sangre de un cordero para hacer ese sacrificio animalito para cubrir el pecado de sus hijos? De todos sus hijos murieron. 10 hijos de Job murieron. ¿Por qué cree que murieron? ¿Habrá quedado por falta de sangre de corderos? No, sacrificaba corderos. Y creo que dice que todos los días. Todos los días. ¿Y por qué murieron? Si sacrificaba corderos, ¿por qué murieron? Pues por el temor continuo que tenía este hombre de que sus hijos murieran. ¿Se ha dado cuenta? El temor, el miedo es todo lo contrario a la fe de Cristo en nosotros, que produce seguridad. Todo lo contrario. Entonces se quedan muy serios. Si hay alguien viéndonos por internet y tiene esa situación de que está continuamente con temor continuo, mi hermano, qué bueno que se me vino a la mente una historia. En Estados Unidos había un líder de alabanza en una congregación cristiana X, y continuamente él tenía un temor frecuente. Su temor era que cada vez que se subían al automóvil, él decía a su esposa, ya ve que se usan ¿cómo se llama? Una cosita para poner al niño, pues algo, no sé cómo se llama, portabebé, y lo amarran a los asientos, ¿no? Y la primera expresión de él, porque no los dejan llevar los niños adelante, creo, ellos iban adelante, el niño atrás, y la primera expresión de este hombre decía: oye, mujer, ¿cómo? ¿Ya le pusiste el cinturón al bebé? Porque si no, se nos va, en un frenón se nos va a caer, se nos va a salir y se nos va a morir. Y era un continuo estar hablando, continuo temor, continuo estar hablando, hasta que llegó el día que cuando iban, creo, no sé si iban saliendo del trabajo o iban a la congregación, algo así pasó, que cuando este hombre tuvo un accidente. ¿Y qué cree que pasó? ¿Quién cree que salió volando? ¿Y quién cree que se mató? El bebé. Tú te preguntas, ¿qué sucedió? Y el clásico cristiano que no entiende la voluntad ni el propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús va a decir: lo que pasa es que Dios le prestó el niño y él se lo llevó porque él quiso, y ya está como un angelito en el cielo. Esa no fue la explicación. Esa no es una explicación real, espiritual, en el entendimiento acerca del temor que tenía este hombre. Y se mató el niño. Ellos dos sobrevivieron, el niño se mató. Y el temor frecuente era que el bebé se les iba a matar, y continuamente lo decía, porque Job decía todos los días: ¿acaso habrán pecado mis hijos? Todos los días era un continuo de Job. Mi hermano, hay leyes espirituales, la ley de la fe, pero también en el temor continuo y frecuente, inseguridad, no saben si van a vivir, van a morir, por ese tipo de expresiones. Y ahora que entendemos gracia, creo que vamos avanzando más, porque la gracia creemos que es algo que aquello eterno manifestado en Cristo Jesús y que ya fue pagado. Hay un consumado es. Y en el consumado eso hay muchos beneficios que adquirimos. En primer lugar, la posición de hijos. Segundo, la posición de hijos, literalmente posicionados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, de autoridad, señorío y dominio
reinando en vida. Desde ahí tenemos que partir para saber que tanto su servidor o usted como sus hijos, sus descendientes, en todas las generaciones, como dice Salmo 112, versículo 2, dice: mi generación es bendita y ellos poseerán la tierra, mi descendencia es poderosa sobre la tierra. Ellos no tienen por qué morir antes de tiempo, el hijo antes que el padre. Al contrario, los hijos deben de enterrar a los padres para que se vayan con el Señor, pero no a corta edad, Dios mío. Y luego te preguntas: ¿por qué mueren los cristianos? Por ese tipo de semillas, mi hermano, que se están sembrando. Son semillas que se van sembrando y crean temor en lugar de seguridad y fe, o seguridad o fe y seguridad. Imagínese un continuo bombardeo en tu mente. ¿Qué va a decir tu mente? Dios mío, voy a salir de aquí, no sé si voy a llegar a mi casa. Con ese tipo de predicaciones, mi hermano. Más que los líderes, algunos pastores o los que enseñan a los púlpitos, que dicen: pues no tenemos la vida comprada, hermano, no sabemos si vamos a quedar ahí en la esquina o vamos a vivir el mes que entra, no sabemos, hermano. No entienden su posición de hijos, no entienden su posición de autoridad, donde estamos sentados. No entienden que nosotros tenemos la autoridad en la tierra, y no entienden que Dios desea expresarse a través de su cuerpo aquí en la tierra. Él debería estarse expresando a través de su tierra aquí, a través de su cuerpo en la tierra. Él debería estarse expresando, pero no se expresa porque no ayuda mucho la semilla de la palabra que se está sembrando. La semilla de la palabra, las palabras son semillas que se siembran, y se siembran y traen fruto en un momento dado. Si nosotros así seguimos oyendo continuamente, Dios mío, además, haga una prueba, hombre, muy sencillo. Póngase a ver una semana completa, de lunes a viernes. Ponga a su esposo a que lave los trastes, le haga desayuno, comida y cena. Propóngase eso. Te vas a decir, a ver si es cierto, vas a decir amén. Póngase a ver 1000 maneras de morir. Por un programa que sale en la tele, 1000 maneras de morir. Póngase a verlo durante 7 días y ponga a su esposo y que le haga el desayuno, comida y cena y lave los trastes. Mi hermano, en el 7º día usted no va a querer ni salir a la calle, porque metió de información en la mente, en los ojos y por todos lados de su cuerpo metió la información esa, que hay 1000 maneras en que usted puede morir. O sea, ¿de qué nos estamos nutriendo? Pues es lo que ¿de qué nos estamos nutriendo? Y peor cuando llega el pastor Anastasio, que llega a condenarlo: es que te portaste mal, y es que hiciste esto mal, y te va a ir mal porque hiciste esto mal. Pero yo soy el ungido que puedes venir al frente, te pongo manos y ya, te libero. Imagínense. Dios mío. Bueno, semillas se están sembrando, semillas producen frutos. En el nombre de Cristo Jesús, yo creo que usted solamente son semillas de vida las que está recibiendo, porque eso es lo que estamos enseñando, semillas de vida. Entonces la voluntad que dijo Ananías al apóstol Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca. Entonces la idea que era que viera ¿quién? Al Cristo eterno, y el Cristo eterno fue el que le reveló todo aquella posición como hijos, herederos, coherederos con Cristo hemos recibido a través de lo que Cristo ya hizo por nosotros por gracia. ¿Se nos fue el tiempo ya? Dios mío, qué rápido, ¿no? Juan 6:40. Vamos a leer esos 2 textos bíblicos nada más para cerrar. Juan capítulo 6, versículo 40, y vamos a entender la voluntad y el propósito de Dios que hizo en Cristo Jesús. Y esta es la voluntad, dice Cristo Jesús, hablando del pan de vida, y va a encontrar varias frases muy parecidas. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Esa es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo aquel que crea, ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Partimos de ahí para saber la voluntad del Señor. Entonces el Señor vino ¿a quién? A dar a conocer, Cristo vino a dar a conocer la voluntad del Padre. Es decir, la voluntad que era que todo aquel que creyera en Cristo tuviera vida. Ahora tuviera ¿qué? Vida. Entonces cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de impartición de vida, no de impartición de muerte. No podemos combinar luz con tinieblas, ni podemos ver que Dios tiene relación con la muerte ni con el pecado. Al contrario, Él lo que quería era quitar el pecado de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y si vemos ese contexto, entonces, ¿por qué tener que echarle la culpa a Dios cuando sucede algo malo aquí en la tierra? Solamente es por desconocer o ignorar el pacto en el que estamos. Pero también quiero mostrarle vamos a Hechos capítulos 22. Bueno, Juan, ¿qué vimos? Juan 6:40, ahora Juan 6:39 también lo podemos ver. El 6:39. Bueno, vamos a leer un poquito más hasta el 38, por favor. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Significa que la voluntad del Señor ya estaba estipulada desde antes del Génesis. La voluntad de Dios ya está estipulada desde antes del principio de los tiempos o de los siglos. La voluntad de Dios ya estaba inclusive antes de la formación del mundo, ya estaba hecha, dictaminada la voluntad de Dios. ¿Sí sabía? De lo que iba a suceder. Dios ya había estipulado su voluntad y había decidido que esa voluntad se tenía que ejecutar aquí en la tierra. Ya está el proyecto, el plan y el propósito. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y eso qué cree que incluye? No nada más salvación eterna. Estaba hablando de perder algo, ¿sí o no? Obviamente que incluye la salvación eterna por obviedad, que no pierda a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, cuando Él resucite iban a resucitar todos. En el día de Pentecostés pudimos ver todo eso, ¿okay? Pudimos ver todo eso en el día de Pentecostés. Entonces la idea del Señor era que no perdiera a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice que Dios, en la segunda de Pedro capítulo 3, dice que Dios tiene, no se trata de que Cristo no quiera venir, o la segunda venida de Cristo, sino que dice que lo tiene por tardanza, es decir, está retrasando el tiempo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Entonces partimos de que la voluntad de Dios es la venida de Cristo a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 5 versículo 30. Ya quiero terminar ya con esto. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? La voluntad del Padre. Entonces, ¿quién era la voluntad del Padre en el propósito eterno? Era la manifestación del Hijo eterno en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a Juan 4:34, un poquito más atrás. Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué? ¿Que acabe qué? Su obra. Mi comida es que, Juan 4:34, por favor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué? Su obra. Entonces significa que Él ya tenía planeado su obra. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenía planeado su voluntad y ese lo hizo, y ese es el propósito del Señor, la manifestación de Dios, del Hijo eterno manifestado en carne, para que cumpliera ese propósito y esa voluntad del Señor. Y si toda la voluntad está centrada en Cristo, podemos entender entonces muchas historias del Antiguo Testamento. Si sucedió algo, bueno, algo malo, una destrucción, una muerte,
es por algún problema del ser humano, no un problema de que el Señor, es que Él no tenía otro camino, no tenía otra voluntad más que la manifestación del Cristo eterno. Y ese Cristo eterno hiciera la voluntad del Padre. O sea, no había otra voluntad. Entonces es que Dios mandó matar a fulano allá en el Antiguo Testamento, pastor. Sí, mandó matar niños, ahí dice, pastor. Espérame, esa no era la voluntad. La voluntad se hizo a través de la manifestación del Hijo eterno. Él sí vino a hacer la voluntad del Padre. Era que nada se perdiera en lo espiritual, pero también que Él no perdiera nada en lo natural. ¿Ok? Y podemos ver muchos hechos y casos, Podemos ver cómo rescató a una mujer con flujo de sangre. No sabes cuánto tiempo tenía esa mujer enferma y a lo mejor ya estaba a punto de morir. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Manifestó la salvación en lo temporal? Sí, porque todavía no era el tiempo que muriera en la cruz y resucitase. Por eso manifestó salvación en lo temporal. Rescató a personas en el área temporal de cuestiones de peligros temporales donde iban a fallecer. Sí. Los espiritualoides todo lo espiritualizan y creen que nada más hay una salvación, se salva el espíritu y ya no existe nada para el cuerpo aquí en la tierra. Inclusive no creen que existe nada para el deleite del alma. ¿Cuándo se deleita su alma? Bueno, cuando usted tiene dinero para ir a un buen restaurante y comer la comida que le encanta. ¿No es un deleite del alma? ¿Usted cree que el Padre no le va a conceder ese deseo? ¿O todo es espiritual? Ayunar, orar, predicar a Cristo, ayunar, orar, predicar a Cristo. Y hermano, si bien te va, come frijoles. Dios mío. Y si bien te va, pues viviste 50 años, dale gracias a Dios por 50 años, vete ya al cielo. Y si está enfermo el hermano y se muere, es porque Dios se lo quiso llevar. Imagínense esa ignorancia en la iglesia de Cristo. Irán a vivir muchos años para contribuir y participar en el propósito eterno del Padre, que sea la extensión del reino y la predicación de Jesucristo y la formación de Cristo y la conformación de Cristo y la expresión de Cristo en la tierra. ¿Y algún día irán a expresar a Cristo, mi hermano? No. Nacen niños espirituales en el reino y se van a la tumba como niños espirituales se van al cielo, porque nunca expresaron a Cristo. Pero bueno, hasta ahí la dejamos. Y nos quedamos por ahí en Hebreos 10:9, de ahí vamos a continuar el siguiente viernes. Muy bien, pues gracias, Señor, te damos. Pónganse en pie si tienen oportunidad. Gracias, Señor, te damos. Gracias por este tiempo de edificación donde tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tú nos estás edificando basado en ese propósito glorioso y eterno que hiciste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender un poquito más que tu perfecta voluntad es la manifestación de Cristo, y sobre esa voluntad nos basamos para ver cuál es la vida que tú quieres que vivamos en la tierra, Señor, y de qué manera podemos vivir esa vida. Gracias, Señor, por darnos a conocer aún más, Espíritu Santo, ese glorioso y maravilloso propósito que tú hiciste en Cristo Jesús, y entender cada día más la voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias por la oportunidad de conocerte aún más en este tiempo y poder comer de ti, Señor, poder alimentarnos de ti, Cristo glorioso, y no de conceptos humanistas, Señor, sino alimentarnos de ti, que eres el todo en todos. Y nuestra única intención, que tus hijos conozcan que son tu plenitud, Señor, tu cuerpo glorioso, por lo cual tú pagaste un precio completo, un gran precio, derramando tu sangre costosa y preciosa por ellos y para ellos. Gracias, Señor. Gracias, precioso Cristo. Te honramos y te adoramos en esta maravillosa noche. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros hermanos en Cristo.
La maestra Maritza Salazar dice: los discípulos no podían ver a Cristo porque Jesús era el velo que impedía. Bueno, sí, porque veían a Cristo en la carne y no veían al Cristo eterno que estaba en Jesús. Por eso era una gran parte. Por eso Pablo dice: si nosotros conocimos a Jesús, dice, aún así ni ahora lo conocemos. En segunda carta de los Corintios 5. Y realmente ellos veían a lo mejor a la humanidad del Señor Jesús, y no veían al Cristo eterno que estaba en él. Tiene razón. Yair Camacho dice: saludos, pastor, bendecido hermano Yair desde Colombia. Alma Lara también: saludos, amados de Portland, Oregón, gracias por compartir la palabra, edificados para el propósito eterno. Amén, gloria a Dios. Saludos hasta Portland, Oregón. Al ministro también Federico Lara, bendecido en Cristo. Rosala Morales hasta Los Ángeles, y todos los demás que pudieron o que estuvieron conectados ahí. Ya no puedo ver sus comentarios, pero son bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. La verdad es que nuestro único deseo es contribuir con un granito de arena a toda la edificación que hacen estos grandes hombres del Evangelio de la gracia y del nuevo pacto eterno, y de la verdad presente, del propósito eterno. Ahora es un granito nada más, podemos contribuir ahí, pero si tienen oportunidad, comparte estas enseñanzas. La verdad es que nuestro deseo es que hermanos en Cristo puedan realmente conocer el propósito eterno, que Dios es en Cristo Jesús, y además ellos puedan también ser edificados para que vivan larga vida sobre la tierra y realmente sean de beneficio para la obra de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos como iglesia de Cristo, tenemos esa función básicamente de expresar, y que Cristo se exprese a través de nosotros, y Dios a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Realmente Él se desea manifestarse, y es nuestra intención poder edificar un poquito más al respecto. Pero igual bendecimos a cada hermano en Cristo y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que se abra el entendimiento de los que aún no conocen esta verdad presente en Cristo Jesús. Muy bien, pues nos despedimos. Un abrazo para ustedes y les esperamos el próximo domingo. Continuamos con este mismo tema de vacas sagradas. Si tiene oportunidad, como le digo, comparta, porque la verdad vamos a ayudar y liberar a alguien o una parte de la iglesia de Cristo para que salga de esas tinieblas y realmente sean edificados, bendecidos en Cristo. Nos vemos hasta la próxima, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.